vida. Hay que vivir ese texto, hay que vivir el poder de Dios en nuestra vida, no un día, no 2 días, no, esto es siempre, siempre. Mientras estemos aquí en la tierra, hay que ejercer como el poder de Dios, hermana y hermano. A veces tú te sientes débil. ¿Por qué? Porque no usas el poder de Dios. ¿Por qué te sientes así? Por lo negativo que tú piensas. Así es que echemos mano de ese poder que el Señor nos ha dado. Echemos mano, hermana y hermano. No estemos dormidos. Hay que despertar ese poder que el Señor, que el Señor nos ha dado. Y así vamos a ser un buen ejemplo para nuestros hermanos en la carne, nuestras hermanas, nuestros vecinos. A que ellos vean el poder de Dios, que ellos vean que nosotros vivimos una vida victoriosa, una vida de alegría, una vida de gozo, una vida de paz. Hermana y hermano, no tenemos que vivir así. No, no. Dios no nos ha llamado para vivir así. Dios no nos ha llamado para vivir una vida de placer, una vida de deleite. ¿Cómo? Ejerciendo como el poder del Señor Jesucristo. Así es que el poder de Dios está en ti. El poder de Dios está en mí. ¿Para qué? Para realizar muchas cosas, porque hay mucho trabajo en la obra de Dios. ¿Cómo tú vas a poder tomar un privilegio si no ejerces el poder de Dios? Y muchas veces no aceptamos un privilegio porque no nos sintemos capaces, pero déjame decirte que Dios nos ha capacitado. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios. Así es que hay que hablar así como Pablo, como Pedro, que testificaban de la resurrección, que testificaban que Cristo era la solución, que testificaban que Cristo cambia, que Cristo es la respuesta para el perdido, para la perdida. Solamente en Cristo Jesús, allí se encuentra todo. Y ahí está el poder de nuestro Señor Jesucristo en ti. ¿Por qué? Porque allí está Dios en tu vida, porque allí Dios está en tu corazón. Por eso Dios ha depositado el espíritu de ¿quién? El espíritu de su Hijo Jesucristo. Así es que, hermana y hermano, no vivamos una vida completamente derrotada, no vivamos una vida desubicada. Mira, tú vas a la congregación y así como te vas, así te vienes, y eso no tiene que ser así. Hay que echar mano del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para solucionar que todas las cosas. ¿Cómo se puede dejar el pecado? Con el poder de Dios. Tú no puedes dejar el pecado, tú no puedes dejar algún vicio, tú no puedes dejar algún hábito que tienes si no está el poder de Dios en ti, y si no usamos el poder de Dios, no vamos a poder dejar lo que tenemos que dejar. Nos tenemos que despojar de muchas cosas, y solamente el poder de Dios es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede respaldar. Ahí está Dios contigo, ayudando, respaldándote. Muchas veces te sientes solo, muchas veces te sientes sola, pero ahí está Dios contigo, ahí está el poder de Dios contigo. Así es que ya no te sientas solo, ya no te sientas sola, tú mujer, tú hombre. El único que te puede comprender es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así es que echemos mano de lo que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos ha dado es algo grande, es algo especial. Dios nos ha dado el poder para que reinemos aquí en la tierra sobre todas las cosas, no sobre una, no sobre dos, sino sobre todas las cosas, para que nosotros reinemos, fíjate, en la tentación,
para que nosotros reinemos sobre las pasiones, para que nosotros reinemos sobre los malos deseos. Ahí está el poder de Dios. Y solamente así se puede vencer. No hay manera de poder vencer todas esas cosas si no se ejerce el poder de Dios, si no se practica el poder de Dios, hermana y hermano. Así es que sigamos adelante, ejerciendo ¿qué? Ejerciendo el poder de lo alto, el poder del Altísimo, porque tú tienes el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el poder ¿de quién? Del Altísimo. Gloria a Jesús. Así es que somos parte del Evangelio, somos parte del reino, somos parte de la luz. Así es que el poder del Evangelio nos sacó ¿de dónde? Nos sacó de las tinieblas. Y dice su palabra que trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hace el poder de Dios. El poder de Dios transforma. El poder de Dios cambia. El poder de Dios sana. El poder de Dios hace muchas cosas en el ser humano. Gloria a Jesús. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo dice bien claro, hablándole a los hermanos de Roma, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo creo que si la palabra está enraizada en nuestros corazones, si la palabra está tomado control de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, no hay nadie que nos pueda sacar del amor de Cristo. Nadie nos puede apartar de quién, del amor de Cristo. Si Dios está enraizado en nuestras vidas, nadie nos puede separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando se ama a Dios, no hay cosa que nos pueda separar, ni las cosas temporales, ni las tribulaciones, como dice Pablo, ni la desnudez, ni hambre. Así dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y déjame decirte, hermana y hermano, que usted y yo no estamos pasando lo que estaban pasando aquí los hermanos de Roma o lo que estaba pasando Pablo. Nosotros no estamos siendo perseguidos, aún nosotros, déjame decirte que no estamos, lo que pasaron ellos, no estamos pasando por hambre, no estamos pasando desnudez, no estamos siendo perseguidos. Nosotros en este momento, en esta generación, estamos siendo bendecidos grandemente por nuestro Señor Jesucristo. La bendición de Dios está sobre su pueblo, está sobre su iglesia. Así es que cuando algo se ama, es imposible que seamos separados de que alguien nos separe. ¿Y quién nos va a separar del amor de Cristo? Si la esposa ama al marido, nadie la podrá separar de él. Si el marido ama a la esposa, nadie la puede separar, nadie, porque hay amor, porque hay interés, porque hay un deseo, porque hay un anhelo. Así es que nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Así es que, hermana y hermano, como te vengo diciendo, nosotros no estamos pasando por ese sistema de persecución en aquel tiempo.
Aquellos sí estaban pasando todo lo que está aquí escrito. Aquellos sí eran perseguidos. Tú conoces la historia de Esteban, cómo Esteban fue completamente, le quitaron la vida. La iglesia completamente fue perseguida. Pero déjame decirte, como dice su palabra, que todo lo que pasa, dice que nos ayuda bien. Tú sabes muy bien que la iglesia fue perseguida y dice su palabra que todos fueron esparcidos. Iban predicando el evangelio por aquellos lugares, por aquellas ciudades. Pero déjame decirte que allí moraba el poder de Dios, a pesar de que estaban pasando por tribulaciones, a pesar de que estaban pasando grandes cosas. El poder de Dios estaba en esa iglesia, en ese pueblo. Ellos estaban practicando el poder de Dios y nadie los podía detener, aunque estés pasando o aunque estemos pasando por muchas cosas, lo que estemos pasando, vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Y vemos que como Dios respaldaba a este pueblo que iban esparcidos, iban predicando la palabra. Tú conoces la historia de Felipe. Felipe dice que hacía señales, que hacía prodigios. Este hombre tenía un grande respaldo del Espíritu de Dios, un grande respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que muchas veces las cosas que suceden nos suceden para bendición. El 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque pase la iglesia tanta cosa, aunque pase el pueblo de Dios por tanta cosa, aunque pasemos, dice el apóstol Pablo, que de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermana y hermano, Dios nos ha llamado para ser vencedores. Dios no nos ha llamado para vivir frustrados. Dios no nos ha llamado para eso. Tú tal vez te sientes frustrado o te sientes frustrada, pero Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para vivir en victoria, porque de todas estas cosas somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo. Y ese hombre pasó cosas difíciles. Ese hombre pasó persecuciones, ese hombre pasó desprecios, ese hombre pasó rechazos. Ese hombre, dice la palabra de Dios, hablándole a Timoteo: tú sabes, Timoteo, que en Asia todos me abandonaron. Fíjate, a este hombre todos lo abandonaron, pero dice: de todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el evangelio de poder moraba en este hombre. El poder de Dios estaba en este hombre y él practicaba el poder de Dios. Él no se dejaba dominar de cualquier cosa, aunque le pasaba lo que le pasaba. Voy a hacer una oración por usted que me está escuchando, por la iglesia, por el pueblo del Señor. Señor Jesús, en este momento yo te ruego, Dios del cielo, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a practicar ese poder, que tú nos ayudes a ejercer ese poder. Ayúdanos a no vivir una vida derrotada. Ayúdanos a no vivir una vida pobre. Espíritu Santo, manifiéstate grandemente con poder. Manifiéstate en esa mujer angustiada. Manifiéstate en ese hombre atribulado, en ese jovencito, en esa jovencita. Hermana y hermano, hay que echar mano del poder de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tocando los corazones, tocando las vidas. ¿A poco tú vas a vivir así, hermana y hermano? En esa angustia, en esa tribulación, en esa desesperación, echa mano del poder de Dios. Ministerios Gloria Divina y el pastor Enrique Juárez presentaron su programa El Poder del Evangelio. Nos gustaría tener más comunicación con usted.
Si necesita oración, llámenos al 213-884-6738 o visítenos en el 1833 West Calle 8, Suite 103, Los Ángeles, California 900.